A mí me gusta mucho analizar a mis referentes. Mis referentes al final son gente que han conseguido pues, lo que yo quiero conseguir y trato de analizarlo no en el punto en el que están ahora con lo que hacen ahora porque es irreal, ¿no? El tratar de imitar a alguien que está en un punto superior, ¿no? Para hacer lo que ellos hacen para llegar ahí, sino lo que hacían cuando estaban en el punto en el que yo estoy. Entonces me doy cuenta de que mucha de esa gente tenía como una obsesión muy grande y muy dura y muy fuerte con el trabajo, ¿no? Ya no tanto obsesión, sino que mucha productividad, ¿no? O sea, estaban trabajando y era trabajo, ¿no? Yo soy el típico que se entretiene con una mosca. Y muchas veces, claro, me pongo, analizo mis días, no todos, obviamente, pero analizo mis días y es como, mierda, debería estar haciendo más, tendría que, para llegar a ese punto, tengo que trabajar en eliminarme las distracciones a lo largo del día y ponérmelas quizás al final del día. En vez de trabajar hasta las 11, 12 de la noche como trabajo ahora, porque entre medias meto ocio, porque sí, porque soy así, tratar de hacer una jornada de trabajo y luego ya hacemos ocio, o incluso seguir trabajando, no sé. Tengo esa dicotomía, ¿no? Vale, yo sé que para llegar a donde quiero llegar tengo que hacer lo que hace la gente que llega hasta ahí, ¿no? Porque es un punto común, por lo menos, en todos mis referentes. Y no logro, ¿no? Llegar ahí, yo sé que es un proceso. No sé si tiene algún consejito para eso. Te digo, Ali, te recomiendo un libro. Ese lo tengo, además tengo la misma versión que tú. Que son el porqué de todos los que empezaron de las 500 personas más influyentes de esa época. ¿Cuál fue su porqué? Este lo acompaña un documental que es Piensa y hace rico el legado, que es muy recomendable, porque ya no hablan solo de aquí hablan de personajes famosos, pero en el documental hablan de la gente que ha puesto en práctica los consejos del libro y encontraron su porqué. Yo te hago antes una pregunta antes de darte un consejo. ¿Sueles hablar mucho de tu trabajo? ¿Cómo que sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En tu día a día? Sí. Sí. De absolutamente todas las conversaciones, trabajo. Vale. El cerebro no distingue entre decir o hacer. Entonces, si hay mecanismos de recompensa, por así decirlo, como estábamos hablando de la cultura del esfuerzo. Me esfuerzo, tengo una recompensa. Si tú al cerebro le dices, o sea, si tú ya dices lo que vas a hacer, el cerebro interpreta que lo has hecho, te da un mecanismo de recompensa, te da esa serotonina, que es decir, me endioso, me siento fuerte, joder, estoy así en el camino en el que estoy, pero al final del día no te va, el mecanismo de supervivencia te va a decir, no hagas, pero ¿para qué lo vas a hacer si ya lo dijiste? Ya tienes esa recompensa en el cerebro, ya tu centro neuronal ya ha recibido ese input. Entonces mi consejo sería ser un poco más selectivo a la hora de hablar del trabajo. Habla, por lo menos si quieres hablar del trabajo, habla de lo que ya se ha hecho, no de lo que se planea hacer o del proyecto o de tu día a día, porque tú puedes ser tu propio boicoteador. Vale, buenísimo. Y respecto al libro, no solamente esa gente estaba obsesionada con el trabajo, sino que realmente ellos solamente estaban trabajando por materializar algo que solo ellos veían en su cabeza. Entonces te diría que tú hicieras un ejercicio de visualización cuando te levantas, cuando te despiertas, que normalmente suele ser cuando no hay esas distracciones y el cerebro todavía está creativo. Realmente eso, ¿a dónde estás llevando Raúl su vida y hacia dónde quiere llevarla? Y lo que estoy haciendo me va a llevar, genial. La única variable que no vas a poder controlar, y eso te lo digo después de mucho estrés por intentar, es el tiempo. Esa es la única variable que no vas a poder controlar. Pero si tú quieres llegar a un punto B, estás en punto A y haces todo lo necesario, en algún momento te va a llegar. Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Eso sí, la visualización, eso sí lo intento hacer mucho, porque siempre, ¿no? Estoy pensando en verme con, con cómo se vería mi vida, ¿no? Con el objetivo cumplido. Eso sí que es algo que... Pero tengo a lo mejor que trabajar más en bajarlo a tierra, ¿no? Ok, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿No? Y que igualmente, a ver, yo me siento, sobre todo esta semana que estoy, bueno, también estoy más reventado, más cansado. He tenido un par de días de medio colapso por cansancio, porque llevo varias cosas. Pero sí que me estoy sintiendo como muy productivo, ¿no? En el sentido de estoy haciendo un montón de cosas. Y no cosas que lo que tú has comentado antes, de hacer por hacer, ¿no? Decir, vale, he hecho muchas cosas, pero no he avanzado. He hecho cosas que sí que han avanzado, ¿no? Y que sí que están bien. Ha habido días, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, el viernes por la mañana me caí en la cama y no me podía mover porque estaba cansadísimo. De levantarme. Esta semana estoy durmiendo una media de 6 horas, una cosa así. Entonces, para mí, que estoy acostumbrado a dormir 7 horas y media más o menos, se ha notado la diferencia, ¿no? No, y aparte del ritmo que estás llevando ahora, bueno, para darte un poco de contexto, aparte de la agencia, ahora Padre Raúl han operado. Sí, vale. Y tengo que llevar el campo también. Pues y está en el campo. Entonces, claro, el trabajo físico del campo también cansa mucho. O sea, aunque no esté con los jornaleros, haciendo las cosas de los jornaleros, pero el campo en sí cansa mucho. El otro día fue a plantar albahaca. El simple hecho de no ya llevar el ritmo, porque hace 3 años estaba en el campo los veranos. El perder ese ritmo físico y ahora ponerte otra vez a hacer lo que hace 3 años, pero llevas 3 años sin hacer, a tu cuerpo le viene muy grande. Entonces, quieras o no, aparte del cansancio mental que tienes por los problemas o por las cosas que haya que hacer de la agencia, si aparte le metes todo eso físico, llegas a colapsar. Sí. Pero bueno, no me justifico, ¿no?, con esas cosas, sino pero es verdad que se me apagó el cuerpo, ¿no? El viernes, por ejemplo. Es tu mente en muchas cosas. Y al final, o sea, yo siempre lo digo a los compis, tú vas a tener un 100% de atención, o sea, no vas a poder fabricar más atención, no vas a poder fotocopiar a otro Raúl para que tenga la atención que a ti te falta. Entonces ese 100% de atención es con el que empiezas. A lo largo del día se va a diluir ese porcentaje en función de donde tú pongas la cabeza. Claro. Y al final del día vas a decir, mi madre, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Porque ese foco, esa atención ha ido bailando hacia muchos palos. Yo os voy a exponer el caso que a mí me pasó en pandemia, por así decirlo. Yo trabajaba de 16 a 18 horas al día solamente en esto. Se terminaba horario europeo, empezaba con horario latino, terminaba con horario americano, y si podía, empezaba con el horario europeo antes de irme a dormir. Y me dormía a las 7 de la mañana. Pero claro, se hizo mucho, o sea, es la cifra más cercana, o sea, la cifra más grande que se ha facturado, que ha sido casi 1/4 de kilo. Hostia, cuando llegas a esos puntos dices, de locos, porque todo el esfuerzo tiene una recompensa, pero ¿a qué precio? Yo, por ponerte un ejemplo, tengo las papilas renales calcificadas del estrés. Yo soy mi mujer me llama el minero, porque cuando estoy muy nervioso, estoy en temporadas de estrés, empiezo a soltar piedra. Y eso son consecuencias de somatizar un estrés en el que antes estás en una época de incertidumbre, estás muy incómodo porque es una época de incertidumbre, como hablábamos antes, tendemos a querer controlar todo el ecosistema. Y cuando sabes, o sea, cuando no sabes en ese momento que no puedes controlarlo, pero aún así quieres, pues el cuerpo te somatiza de alguna manera. Por eso también decía lo de es muy importante el diálogo interno, porque al final la mayoría de enfermedades nacen en la cabeza y después se pasan al cuerpo, o el cuerpo reacciona con una emoción que le has hecho sentir, por así decirlo. Entonces, tú piensas que eres o sea, ahora mismo y a ti que te molan los juegos, eres un protagonista con misiones principales y secundarias. Tienes pila interna del juego para rato, pero dosifícalo. Y sobre todo,
si un día tienes sprints o si llevas una semana de locos, permítete descansar. No solamente por ese día, sino por la salud del trabajo de la semana siguiente, porque si vas hecho gofio, como decimos en Canarias, si vas hecho gofio, vas a marchas forzadas y al final haces menos que si hubieras estado un día descansando. Total. Y ahí cito a Abraham Lincoln, que decía siempre, si me dieran 8 horas para talar un árbol, me pasaría 7 afilando el hacha.